Ok, a modo de recordatorio, saben que mañana tenemos nuestro primer examen. Va a ser un examen teórico, el 90%, el otro 10%, yo creo que es menos de un 10%, van a tener un ejercicio donde me van a identificar término principal y subtérminos, pero va a ser algo bien simple. Básicamente el examen se va a concentrar en el material de teoría que hemos discutido hasta el momento, pero siempre, ¿verdad? Quiero incluirle alguito de término principal y subtérmino para que se mantengan practicando eso. Así que en términos generales, ¿verdad? Vamos a ir entrando en las presentaciones que hemos discutido, pero para que sepan, el examen va a tener un pareo, va a tener una selección múltiple, va a tener una partecita bien pequeña de identificar el término principal, otra partecita bien pequeña de identificar subtérminos en diagnósticos que yo les doy, y va a tener una parte de menciona o contesta. Ustedes saben que a mí me encanta darle mención o contesta porque así ustedes practican la redacción y así, ¿verdad? En sus propias palabras, ustedes me escriben, ¿verdad? Me responden esas preguntitas que yo les hago para ponerlas a pensar un poquito, para que ustedes, ¿verdad? Trabaje con eso, como ustedes saben que pueden utilizar el material de clase, pues para ponerlas a trabajar, que no sea solamente buscar en la presentación y ya está. Así que dicho eso, el examen es bastante sencillo, pero quiero que saquemos, ¿verdad? Un ratito de la clase para que podamos aclarar cualquier duda que haya con relación a algo que se haya discutido, que usted no haya entendido, como, ¿verdad? También para que repasen aquellas que sí entendieron. Estoy buscando las presentaciones que hemos discutido. Déjenme buscarlas para compartir mi pantalla rápidamente. Si nos da tiempo, entonces trabajamos con lo que es el material nuevo. Que les tengo material sobre los neoplasmas. Okay. Voy a compartir mi pantalla, me dejan saber cuándo puedan ver. ¿Se ve? Sí, yo por lo menos sí la veo. Ok. Este es uno de los temas que viene incluido en este primer examen. Habíamos estado mencionando, ¿verdad? Como parte de ese material introductorio de qué era eso de codificación y cómo es que surge. Con esta presentación habíamos, ¿verdad? Identificado dos términos que usted debe poder identificar y diferenciar, que son los términos de morbilidad y mortalidad. Habíamos mencionado que ¿verdad? Cuando surge todo esto de la identificación y clasificación de las enfermedades, antes no había criterios, ¿verdad? Para poder clasificar las enfermedades y no había cómo obtener los datos. Cuando se comienza con esto de poder clasificar qué tipos de enfermedades, alguien tiene el micrófono abierto, no sé si es que tiene duda o... Cuando se comienzan, ¿verdad?, a utilizar datos para poder identificar qué condiciones afectaban a los pacientes, se utilizaban estadísticas de mortalidad, o sea, de las personas que ya habían fallecido, buscaban las causas de muertes que estuvieran relacionadas a alguna enfermedad y eso era lo que se utilizaba para identificar o clasificar de alguna manera qué enfermedades aquejaban a las personas. Así que con esta información era de la única manera, ¿verdad?, en el pasado que se utilizaba para poder llevar a cabo esa clasificación. Cuando hablamos de morbilidad, hablamos de los estados de enfermedad, estados de discapacidad o cuando las personas tienen mala salud. Un poquito más adelante, a través del tiempo, empiezan entonces a implementar esos índices de enfermedades de las personas que aún se encontraban vivas, no solamente de esas causas de muertes de todas aquellas personas fallecidas, sino que utilizaban datos de las enfermedades que las personas padecían al momento, mientras todavía se encontraban con vida. Y entonces ahí es que empieza a crearse esta clasificación para las enfermedades. Así que deben identificar primero a qué se refiere el término de mortalidad y a qué se refiere el término de morbilidad. ¿Alguien tiene alguna duda relacionado a estos conceptos? Ok, entiendo. No. Ok.
tienen que conocer qué es eso de ICD. ¿Qué es el ICD? Pues esas siglas representan lo que en inglés se llama International Classification of Diseases. ¿Para qué surge? Surge el ICD o la Clasificación Internacional de Enfermedades para clasificar, ¿verdad? Catalogar qué tipos de enfermedades padecen las personas. ¿Quién crea lo que es el ICD? Pues interviene lo que es la Organización Mundial de la Salud junto a otras 10 entidades. No se tiene que aprender ni saber cuáles son esas 10 entidades, sino que la organización principal es la OMS o la Organización Mundial de la Salud. Tienen que saber, ¿verdad?, qué se representan esas letras de ICD. ¿Y por qué decimos que estamos en el ICD-10? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por qué decimos ahora mismo ICD-10? ¿Qué significa eso de ICD-10? Eso existe ICD-9, entonces hicieron y ahora es el 10, actualizaron más código. Muy bien, nos encontramos actualmente en la 10ª revisión o la 10ª versión de esta clasificación de enfermedades. Hasta el 2015 utilizábamos lo que era el ICD-9, donde la diferencia principal, ¿verdad?, entre la versión 9 y la versión 10 era que sus códigos estaban compuestos, solamente por números. Con la versión 10 podemos incluir letras y números, ampliando la cantidad de posibles combinaciones. Así que la versión 10 tiene más información, la clasificación es mucho más amplia. Dentro del ICD-10, o el ICD, perdón, en general, junto a la Organización Mundial de la Salud, junto a estas 10 otras entidades, se encargan de llevar a cabo revisiones o actualizaciones dentro de lo que es la herramienta. Cuando las revisiones se hacen de manera anual, ¿verdad? Cada año se publican los cambios, esas se consideran revisiones menores. Las revisiones que conllevan la mayor cantidad de cambios o los cambios más significativos ocurren cada 3 años. Así que cada entidad, ¿verdad?, tiene un área en particular que se dedica, ¿verdad?, a trabajar ciertas áreas de lo que es el ICD-10. Esto, ¿verdad?, es términos meramente históricos donde yo les explicaba qué era lo que se utilizaba, qué era lo de las causas de las muertes. No tiene que saberse nada de memoria, simplemente que usted puede identificar que, ¿verdad?, que con los números luego de las siglas del ICD representan las distintas versiones que han ido surgiendo a través del tiempo, desde los inicios, ¿verdad?, de lo que fue el ICD. Lo de las organizaciones, como les dije, no solo tiene que aprender, tiene que identificar, ¿verdad?, a qué se refiere lo que es el ICD-10. Pues el ICD-10 es una herramienta que utilizamos los codificadores y facturadores de servicios médicos. Realmente, a pesar de que hay medios electrónicos, hay aplicaciones, hay páginas de internet que me ofrecen la información, básicamente lo que necesito que entiendan es que es un libro bien extenso que puede estar publicado por distintas organizaciones, ¿verdad? Y se presenta la misma información de distintas maneras. Y el mejor ejemplo es el libro que ustedes están utilizando y el que yo les mostré en el salón el pasado jueves. Ustedes utilizan esta versión de PMIC. Esta es la versión que ustedes tienen en el salón disponible. Obviamente es un poquito más atrasada, 2016-2017. Pero a pesar de que la información que usted tiene en su libro y la información que, por ejemplo, yo tengo en el mío, que no es ninguna de estas otras dos versiones, la mía la hace Optum, significa que se presenta la misma información de distinta manera. Algunos están mejores organizados, algunos utilizan unos colores adicionales a los otros, pero en síntesis, ¿verdad? En general, todos me van a ofrecer la misma información, que no es otra cosa que códigos específicos para unos diagnósticos que existen de acuerdo a esa clasificación de enfermedades. Importante que usted identifique que hay dos versiones distintas. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos versiones? La PCS es para que trabaja en el hospital y el CM es la que se trabaja en la oficina de doctores. Oficinas médicas, muy bien. La CM es la que nosotros vamos a estar aprendiendo a utilizar si usted fuera a trabajar en un hospital, ¿verdad? Usted debe certificarse para la versión PCS. Pero todo lo que es servicio ambulatorio, básicamente, oficinas médicas, especialistas,
que utilicen diagnósticos de ICD-10 utilizan la versión CM o Clinical Modifications. ¿Cómo surge la facturación de servicios médicos? Pues para los 70, lo que se utilizaba era que el médico hiciera visitas al hogar. Por lo general no tenían consultorios establecidos o los que lo tenían eran muy pocos. Los médicos visitaban las residencias de los pacientes que solicitaban los servicios, ellos evaluaban, le daban el medicamento, le daban la orden, lo que necesitaran, y luego tenían una persona que se encargaba de hacer esa gestión de cobro. Se enviaba algún tipo de factura, obviamente por correo, se enviaba con un mensajero, y entonces se cobraba por ese servicio que ya se había ofrecido. Cuando comienza a surgir lo que es la profesión de la facturación de manera, independiente, entonces decimos que se considera el facturador una evolución del asistente administrativo porque aún actualmente podemos ver asistentes administrativos, secretarios médicos que trabajan, ¿verdad? Hacen doble función, trabajan las tareas administrativas que cualquier asistente administrativo realiza, pero también se encarga de procesar esas reclamaciones de cobro, de hacer esas reconciliaciones y resometer facturas que hayan sido denegadas. Y la profesión se identifica como una independiente una vez comienza, por lo menos aquí en Puerto Rico, la privatización de hospitales y la contratación de médicos de manera privada. Pues ya estos médicos no eran empleados de los hospitales se fueron privatizando y entonces estos médicos iban a requerir personal adiestrado, personal capacitado para que hiciera esa gestión de facturación. Actualmente, ¿verdad? Desde el 1996, con lo que es la ley IPA a nivel federal, entonces comenzamos en Puerto Rico a definir la facturación, ¿verdad? Como esta profesión de manera individual, donde tenemos la oportunidad de aquellos que nos dediquemos a facturar, podemos trabajarlo ofreciendo unos servicios profesionales, creando nuestro propio negocio, ¿verdad? Y no necesariamente siendo empleados de la oficina, sino que nosotros le damos el servicio de llevar a cabo esa facturación. Así que a través de la ley IPA también se exige, ¿verdad? Por ley que se universalicen esos códigos de servicios y procedimientos y de diagnósticos. Así que era obligatorio que a partir del 2015 se dejara de utilizar la versión 9 y se comenzara a utilizar la versión 10. Así que no es permitido que ninguna factura, ningún servicio sea cobrado, intentado, ¿verdad?, cobrar utilizando los códigos, los diagnósticos en palabras de manera narrativa o utilizando una versión que no sea la 10ª versión. Aquí esto era meramente informativo, que AFAMEP actualmente en Puerto Rico es la asociación que nos adiestra a los facturadores, nos ofrece talleres y nos ofrece distintas informaciones que van, ¿verdad? Según la profesión va creciendo, se va desarrollando. De esta presentación, básicamente, eso era lo que usted tenía que, ¿verdad? Lo que usted debe saber para el examen. La otra presentación que está incluida es la que lleva como título el ICD-10, que es esta. Aquí hablamos un poquito más en detalle de lo que es la herramienta del ICD-10. Establecemos que, ¿verdad?, para los servicios médicos se requiere el uso de códigos específicos por parte de los profesionales. Profesora, Ajá. permiso, llegué. Adriana, ¿verdad? Sí. Perfecto, gracias por dejarme saber. Okay. Así que a través del uso de códigos específicos se requiere que los profesionales de la salud, específicamente los médicos, utilicen estos códigos para llevar a cabo la gestión de cobro de esas reclamaciones. El proceso, utilizar, ¿verdad?, códigos específicos y universales, aseguran que ese médico vaya a recibir un pago por esos servicios que ofreció en el pasado. Y para lo que es facturación, ustedes van a ver que van a utilizar dos herramientas. La primera es el ICD-10, que es lo que estamos utilizando en este curso. La próxima usted la utiliza en el próximo curso de codificación, que es el CPT. Uno se
dedica específicamente a diagnósticos y lesiones, ¿verdad? Condiciones como enfermedades y lesiones. Y el CPT va a trabajar con lo que son servicios y procedimientos. En otras palabras, para que lo identifiquen, ICD-10 trabaja con lo que le ocurre al paciente, CPT trabaja con lo que se le realiza al paciente. ¿Ok? Importante, ¿verdad? Que usted pueda hacer referencia a esta parte de su presentación para aquellas definiciones, vocabulario aplicado a lo que es servicios de salud, específicamente codificación. Muchos de ellos ya ustedes los habían visto en la clase de fundamentos. Meramente, ¿verdad? Son refrescar ese conocimiento, refrescar la memoria. Lo único que podría cambiar aquí que usted no haya visto antes fue el de codificación, que no es otra cosa que llevar a cabo el proceso de convertir una información relacionada a un diagnóstico, a una enfermedad que está escrita en palabras o de manera narrativa, la vamos a convertir a un código universal, un código único. ¿Y cómo vamos a convertirlo en código? ¿Qué es lo que vamos a utilizar? ¿Qué utilizamos? El ICD-10. Así que todo esto ya ustedes lo vieron anteriormente. Importante, diferencia entre una enfermedad y una lesión. Una enfermedad es una alteración, ¿verdad?, a lo que es el estado o las funciones del cuerpo. Puede ocurrir en más de un lugar a la misma vez. Pueden ser por causas conocidas, como puede ser por una causa idiopática, por ejemplo, que no se conozca, donde existen signos y síntomas que permiten establecer que el paciente lo está padeciendo. Esto puede ocurrir de manera aguda, ¿verdad? Que ocurre de momento, o puede ser crónica, que ocurre a largo plazo, pero afecta las funciones del cuerpo y se conoce a través de esos signos y esos síntomas que el paciente experimenta. La diferencia de esa enfermedad con una lesión, que la lesión es un daño que ocurre al cuerpo y ocurre de manera sorpresiva, una caída, una quemadura, una fractura, una herida con un arma blanca, con un arma de fuego. Cualquier situación que ocurra de momento y que conlleva un daño al cuerpo, ya sea de menor o severa, ¿verdad? O grave severidad, o que ponga en peligro o no la vida, todo eso se considera lesión. Así que eso es bien importante que pueda identificarlo. Que sepa, ¿verdad?, que puede identificar cuáles son esas ventajas y por qué es importante hacer uso del ICD-10. Permite que se reduzcan errores en la codificación, porque si aprendemos a utilizar el libro correctamente, aprendemos a localizar ese código único y universal y provee esa información, ¿verdad? Información exacta, perdón, ofrece los datos correctos de acuerdo a lo que nosotros tenemos en la documentación. Adicional, hace que el proceso de reclamar, ¿verdad?, por los costos de esos servicios ofrecidos sea más ágil y eficiente. Utilizamos códigos universales. Esos códigos ya, ¿verdad?, quien procesa la factura los conoce y es simplemente llevar a cabo el procesamiento de la factura y pagar o denegar por la situación que sea. A diferencia de cuando se enviaban facturas que el médico escribía, que a veces no entendían lo que el médico había escrito o el médico lo redactaba de otra manera y eso provocaba, ¿verdad?, que la factura y el procesamiento de la misma se retrasara. Adicional, identifica lo que es el fraude, abuso y el desperdicio. Cuando durante este año ustedes se certifiquen con la ley IPA, que lo van a hacer, pues ustedes van a entender a qué se refiere este concepto de fraude, abuso y desperdicio, pero de antemano el establecer códigos precisos permite, ¿verdad?, y que se identifique más fácilmente facturas o que se estén sobrefacturando o realmente casos que se esté cometiendo fraude, porque como los datos son tan específicos, toda esa información es verificable. Algo que debe identificar, ¿verdad?, esas diferencias entre esa versión 9 y la versión 10. En términos generales, la versión 9 tenía menos cantidad de dígitos, menos cantidad de códigos, solamente utilizaba números en la composición de sus códigos, no tenía detalles, no tenía lateralidad. ¿Y a qué yo me refiero con lateralidad?
¿Quién me dice lo que era lateralidad? Lateralidad es si es derecho o izquierdo o de los dos lados para aquellas partes del cuerpo que tenemos más de una. Así que el ICD-9 no me especificaba códigos para cada uno de los lados, era en general. Y tenía menos capítulos, así que todo lo contrario a lo que le acabo de mencionar es lo que tiene el ICD-10. En vez de 3 a 5 dígitos, pues tiene más, tiene de 3 hasta 7. Por lo tanto, son más posibles combinaciones, lo que significa que hay mayor cantidad de códigos en general en el libro. O sea, el libro es más grueso que la versión 9. Los códigos pueden tener letras y números y siempre van a empezar ¿con qué? ¿Con qué empiezan los códigos de ICD-10? Con una letra. Así que este ICD-10 sí tiene espacio para ofrecer detalles bien específicos, sí tiene espacio para que los códigos me indiquen lateralidad y en vez de tener 17 capítulos tiene 21. Esto es un ejemplo importante que sepa que el libro tiene dentro de su composición lo que son las guías de codificación, que es lo que me indica instrucciones precisas, ¿verdad? O símbolos o abreviaturas que yo me puedo encontrar cuando yo vaya a codificar. Tiene el índice alfabético donde los diagnósticos están organizados como Ay, que se me olvidó, como por partes del cuerpo. por orden alfabético, exacto. Identificamos los términos principales por orden alfabético. Y siento que solamente le estoy dando la clase a Kimberly, a excepción de Araceli, que se comunicó y me dijo que no podía participar porque estaba trabajando. Así que es bien importante que si las demás no me participan, yo asumo que ustedes lo entienden y después que vienen, profesora, porque salí mal en el examen, no me gusta regañarlas, ¿verdad? Pero es importante que yo identifique si usted tiene dudas en algo, ¿ok? Así que en el índice alfabético están organizados todos esos términos por orden alfabético, como por ejemplo en el diccionario. La otra sección es la lista tabular. Ajá. Bien. Perdóname que no te entendí. Que no la escucho bien. No sé si en mi internet o... ¿Todas me escuchan bien? A veces de Yo te puedo momento como escuchar que se va bien. Déjeme, Escucho bien entrecortado, pero no sé si... déjeme verificar, que no vaya a ser, es que yo estoy utilizando el internet de AT&T, que no vaya a ser que tuviera el teléfono muy lejos. Déjenme confirmar rapidito. Ay, perdón. Entiendo que estoy conectada. Déjeme poner el celular más cerca por si acaso. Ok. Así que tenemos las guías de codificación, tenemos el índice y tenemos la lista tabular. En la lista tabular, los códigos van a estar organizados por orden numérico. Dentro de una misma sección, van a estar organizados por orden numérico. Esto, ¿verdad? No se lo tiene que saber. Básicamente de esta presentación, eso era todo. Esta presentación es más vocabulario que otra cosa. La otra presentación que yo les dije que venía en el examen, como le puse el tema, a la de los términos principales y los subtérminos, que es esta. Aquí, básicamente, que usted sepa lo que significa el término principal y lo que significa el subtérmino, ¿verdad? Una me da información de qué es lo que está ocurriendo, otra me da información de dónde está ocurriendo. Que identifique que donde el médico me documenta, eso de ese documento, ese papel, ya sea a mano, que todavía no tenga récord electrónico, o que me lo llene a través de una plataforma digital, se conoce como nota de progreso o progress note. Ahí es donde el médico documenta todo lo que se le hizo a cada paciente en cada visita que el paciente hace. O sea, esto está organizado por fechas. Aquí en ese progress note solamente hay información de esa consulta, de ese encuentro. Termino lo que es un diagnóstico y codificación, básicamente si ustedes lo conocen.
Y de esta presentación lo más importante, ¿verdad? Es esas dos partecitas pequeñas de ejercicio donde usted me tiene que identificar lo que es el término principal y los subtérminos en la otra parte. Así que si usted sabe lo que significa cada uno, pues se le hace más fácil. Yo creo que eso bastante ya lo dominan casi todas, porque si pudimos trabajar ejercicios en el ICD-10 el jueves pasado, pues deben más o menos dominarlo, ¿verdad? Hasta el momento, déjenme ver qué me falta de esta presentación. Básicamente es eso. ¿Alguien tiene alguna duda con alguno de los 3 temas que yo les dije que vienen incluidos en el examen? No. No. Ok. El examen yo se los voy a estar compartiendo por Teams a través de una tarde. Tengo duda, profesora, pero no sé si mi internet o qué, que no entiendo mucho. porque Yo te escucho a ti media entrecortada. No, Xiomara, no te entiendo nada. Que parece que es mi internet, que no entiendo nada porque se escucha todo bien brutal. Intenta salir y volver a entrar a la reunión. A ver si se te arregla. Ok. ¿Las demás a mí me escuchan bien? Sí. Yo Ok. sí. Pues a lo mejor es el internet de ella. De todos modos, si hay alguien que tiene dificultad con el internet, yo estoy grabando la clase y cuando termine la reunión, yo voy a estar poniendo la clase en YouTube por si tienen que ver la referencia en algún otro momento. Así que básicamente este examen va a ser teoría. Está fácil porque todo usted lo tiene en su presentación. Siempre yo les recomiendo, ¿verdad? Que saquen un ratito, no se confíe de que porque tiene el material no tiene que estudiar. Si usted revisa sus notas, si usted revisa la presentación e identifica que tiene alguna duda, que no entiende algo, pues usted me puede escribir. Lo mismo durante el periodo que yo les doy para el examen. Yo voy a poner el examen hasta las 6 de la tarde mañana. Si alguna, ¿verdad? No me lo tiene que decir ahora. Si alguna tiene alguna dificultad que no me puede trabajar el examen de 8 a 6, pues me escribe y yo le doy la oportunidad de que me lo entregue más tarde por la noche. Pero siempre, ¿verdad? Que lo dialoguemos. El examen, como les estaba diciendo, yo se lo voy a poner tanto en Teams como un assignment. También se lo voy a enviar por correo electrónico y usted lo trabaja y me lo entrega de la manera que más fácil se le haga, sin complicarse. No lo tiene que imprimir si no tiene la facilidad. Si me lo quiere hacer en un papel aparte, bien importante, que incluya su nombre, que incluya que es el examen número 1 y que las respuestas estén, ¿verdad?, legibles, que yo, cuando usted me tome la foto, que yo entienda cómo lo están trabajando para las tareas. ¿Ok? A modo de recordatorio, el jueves ya estamos, esta es la 4ª semana, ya estamos a mitad de módulo. El jueves es el día que se postean las notas de midterm, de medio tiempo. ¿Qué nota yo voy a estarles poniendo en el portal? La nota que usted sacó en el examen, A, B, C, D o F, lo que usted sacó. Eso no significa que esa es la nota que usted lleva, porque recuerden que ustedes han ido trabajando ejercicios, que ustedes han ido trabajando tareas y todas esas puntuaciones yo las tengo. Pero para esta nota de medio tiempo yo solamente utilizo la nota del primer examen. ¿Está bien? Así que mañana mismo usted me envía el examen y yo voy a tratar de corregirlo. Lo más tarde, el miércoles, ya usted debe saber qué sacó en el examen, porque yo se lo voy a estar enviando. ¿Ok? Yo le envío la puntuación a través de la misma plataforma de Teams. Ahora, ¿alguien tiene alguna duda con el examen o algo del material? No. Ok, No. perfecto. Dicho eso, ¿verdad? Vamos a pasar al el próximo tema que necesitamos tenerlo, ¿verdad?, cubierto. Ya mañana tenemos examen, ya mañana no nos reunimos. Solamente nos quedaría lo que es miércoles y lo que nos quede de la clase de hoy para lo que vamos a estar trabajando el jueves en el salón. El jueves pasado solamente Adriana y Keishla no estuvieron en la clase, pero ya el resto de sus compañeras, no sé si les contaron, pudieron utilizar el ICD-10, practicamos ejercicio y yo entiendo que a todas, ¿verdad?, les fue bien. Hubo quien se frustró un poquito, ¿verdad, Marieli?
porque no tenía los espejuelos, pero en términos generales todas ya entienden, ¿verdad?, cómo identificamos el término principal y buscamos en el libro. La dificultad que vamos a tener es que solamente nos vamos a estar reuniendo una vez a la semana, así que vamos a aprovechar esa hora y 40 al máximo y vamos a tener que trabajar distintas secciones del libro en cada clase porque ya lo que nos van a quedar son 4 reuniones presenciales. Por eso vamos a coger y en la semana discutir toda la teoría que podamos para cuando lleguemos al salón podamos trabajar de todo ese material que discutimos, podamos trabajar ejercicios. El jueves pasado trabajamos con lo que era el índice alfabético. Vimos, ¿verdad?, diagnósticos de una sola palabra, que esos son los más fáciles. Vimos diagnósticos que tienen 2 palabras y vimos diagnósticos que tenían un poquito más de información, ¿verdad que sí? Este jueves vamos a trabajar con la lista tabular. La lista tabular es tan importante como el índice alfabético. Y les voy a enseñar que les hice una pequeña presentación para que identifiquemos, perdón, me dejan saber si pueden verla. Sí, se ve. Ok, esto no, ¿verdad? Esto no va a venir en el examen, aparte de que usted sepa que están por orden numérico. Lo que yo les voy a dar hoy no está incluido en el examen. En la lista tabular, esta es la otra sección, ¿verdad?, más amplia que tiene su libro. A diferencia del índice alfabético, donde están los términos organizados en orden alfabético, ¿verdad? Usted busca ese término principal como si estuviera buscando una palabra en un diccionario. La lista tabular están distintos los códigos organizados. Aquí usted ya tiene que tener el código. Esta parte del libro está organizada por capítulos. Cada capítulo, ¿verdad?, haciendo referencia a una letra, por lo tanto hace referencia a un sistema del cuerpo. Por ejemplo, todos los códigos que tengan la letra K están organizados en ese mismo capítulo y todos los códigos que comiencen con la letra K van a estar en ese capítulo organizados por orden numérico. Así que aquí en esta sección su estructura es listas. Los códigos están enlistados. Incluye todos los códigos existentes para esta versión del ICD-10. Si estamos utilizando 2016, todos los códigos existentes en el ICD-10 para ese año son los que usted va a encontrar en la lista tabular. Dentro de esta sección, como les digo, están en capítulos que se relacionan a un sistema del cuerpo y dentro de ese capítulo por orden numérico. ¿Por qué es importante la lista tabular y por qué yo les digo que vamos a hacer uso de ella a menudo? Porque la lista tabular la utilizamos porque nos ofrece información más específica que lo que nos ofrece el índice tabular. Por ejemplo, usted va a tener organizados por orden numérico todos los códigos de cada una de esas categorías que existen y ahí cada código nos va a incluir información específica de lateralidad, si estamos hablando del lado derecho, lado izquierdo o de ambos lados. Nos va a hablar específicamente de estadio o de etapas. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Por ejemplo, un diagnóstico es el CKD o la condición crónica de riñón. Tiene 5 estadios y la etapa de end stage, que es la etapa ya final. Así que en esa sección, cuando veamos ese ejemplo, usted va a ver todos los códigos relacionados al CKD. Nos habla también de manifestaciones. Para cada manifestación que exista dentro de una condición, nos va a dar el código específico. Y posibles complicaciones también están incluidas ahí. Así que a medida que vamos cambiando de la información que nos da ese código, vamos a ver distintos códigos que se van a encontrar en forma de lista. ¿Para qué es útil la lista tabular? Cuando nosotros localizamos un diagnóstico en palabras, por ejemplo, pensar, dolor en low back pain, dolor de espalda, en la espalda baja. Nosotros identificamos que pain es el término principal. Pues buscamos en el índice alfabético. Buscamos por pain hasta que nos diga que es en la espalda y que nos diga específicamente en la espalda baja. Y nos da un código M54.5. Pues ya con ese código, ya yo lo encontré. Pero ¿y si yo tengo dudas? ¿Será este el código correcto? Pues vamos a verificar.
Pues entonces con ese código que yo obtuve en el índice alfabético, yo me dirijo a la lista tabular. ¿Y dónde yo voy a buscar? Si el código que me dio, y se lo voy a escribir aquí para que... Déjame... Si yo tengo ese código M545, ¿dónde yo me voy a dirigir en la lista tabular? ¿Qué me dice mi lógica? ¿A la letra J? La M. A la letra, ¿verdad? El capítulo que tenga, la letra M. Dentro de la letra M yo voy a seguir buscando, espérate, estoy en 50, no, tengo que buscar hasta 54. Y localizo donde yo tengo enlistados los códigos que sean M54. Dentro de M54, todos los que tengan distintas, ¿verdad?, combinaciones me los va a presentar ahí hasta que yo identifique el M545. Y ahí una vez yo localizo el código, yo voy a leer la descripción y la descripción me va a decir low back pain. Ah, pues sí, ya yo encontré el código correcto. Así que si se fijan, nosotros utilizamos la lista tabular para confirmar la selección de un código que buscamos utilizando el índice alfabético. Yo por lo general, cuando tengo dudas con los códigos que yo encuentro en el índice alfabético, siempre me gusta, mientras más complejos, siempre me gusta confirmarlos dentro de la lista tabular para yo estar segura que todo mi código incluye todos los datos que yo tenía en mi narración. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos el jueves en el libro, nos dimos cuenta que había veces que algún término no estaba incluido en el índice alfabético. Yo encontraba, pero no estaba todo lo que me decía mi documentación. Pues utilizando la lista tabular, yo confirmo que todos los datos que tiene mi documentación están incluidos en mi diagnóstico y en mi código. ¿Por qué es importante? Pues porque nos da códigos completos. Si usted recuerda a las que estuvieron en el salón, yo les enseñé que en mi versión del ICD-10 habían códigos que tenían un checkmark, ¿verdad que sí? En el caso del libro que ustedes están utilizando, no les enseña nada, le da el código completo. Pero, por ejemplo, un diagnóstico que hablaba de brazo, a mí en mi libro me marca un checkmark y me dice, necesitas más información, necesitas dígitos adicionales. ¿Y cómo yo encuentro los dígitos que me faltan? En la lista tabular. El ejemplo que les tengo aquí, compression, está mal escrito. Compression paralysis in arm. Me está diciendo que aquí hay una parálisis relacionada a compresión en un brazo. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo busco en mi libro, me dice en el índice alfabético, buscando por parálisis, buscando por arm y que sea de compression, me dice G56.9 y me enseña un checkmark, me dice, esto necesita un carácter o un dígito adicional. Pues yo en mi índice alfabético no tengo toda la información. Pues para yo poder completar mi código, yo me voy a dirigir a la lista tabular y en la lista tabular yo busco dentro del capítulo que incluye la letra G, localizo en orden numérico hasta donde esté el 56, busco hasta donde diga el punto 9 y antes o después me debe dar las próximas combinaciones que tenga para esta categoría G56, haciéndome la diferencia. Pues mira, este es para el brazo derecho, este es para el brazo izquierdo y esto es para los dos brazos. Y ahí yo cambio el código que termina en punto 9, que es que cuando los códigos terminan en punto 9, ¿qué me dicen? Que no son qué. Específicos. Los códigos que me terminan en 9 no me ofrecen ningún tipo de dato específico, son unspecified. Pues yo cambio el código unspecified por un código que termine de otra manera, punto 2, punto 3, dependiendo cómo me lo enseñe. No se preocupe, todo esto lo vamos a ver el jueves. Yo lo que quiero es que usted identifique para qué lo utilizamos y cómo encontramos esos códigos. Para que tenga una idea, esto es una imagen que le saqué de mi libro. Si yo voy a buscar, porque en el índice alfabético la condición que yo estaba buscando me dice que el código es E78, pero yo quiero buscar algo específico, yo me localizo el capítulo que tenga la letra E, busco la combinación E78 y si se fijan, los códigos que hay disponibles con E78
El E78 me hace referencia solamente a desórdenes metabólicos de la lipoproteína y otras lipidemias. Eso es lo que me dice. Ahora, si yo en vez de esa documentación, mi médico me había dicho hipercolesterolemia pura, pues miren cómo cambia el código. En vez de 78 solo, me dice E78.0. Y aquí abajo me especifica qué tipos de hipercolesterolemia yo voy a codificar en este código. Yo voy a catalogar dentro de ese código. Si en vez de hipercolesterolemia el médico me decía hipergliceridemia, pues entonces no podía usar el código E78.0, ni podía utilizar el E78 porque aquí está muy general, aquí no me da información. Pues yo selecciono el E78.1. ¿Y qué me dice? Que esto es para estos casos en particulares que yo puedo usar ese código. Si mi diagnóstico lo que me decía era hiperlipidemia mixta o mixed hyperlipidemia, pues entonces en vez de yo seleccionar cualquiera de los 3 códigos que me presentan antes, yo selecciono el E78.2. ¿Vieron por qué es útil utilizar esta sección del libro? Ya yo busqué en el índice alfabético, me dieron un código, yo quiero revisar o confirmar que en efecto lo que yo escogí en mi código está correcto. Hasta aquí, más o menos. ¿Lo pueden identificar porque es necesario saber utilizar la lista tabular? Más o menos, sí. Ahí vamos. Sí, más o Sí, menos. pero saben que con el material pasado se les hizo bien difícil la teoría y cuando lo vieron en el libro era mucho más sencillo, ¿verdad que sí? ¿O me equivoco? Mucho más sencillo. Sí, porque Era más fácil. sí, es fácil. Pues aquí va a ser lo mismo, yo les estoy explicando y entonces el jueves en el salón vamos a trabajar con ejercicios. Adicional, y esto, ¿verdad? Esto fue cortito porque era simplemente la teoría de lo que es la lista tabular. Adicional, el jueves quiero que comencemos a trabajar con lo que son los neoplasmas. Ya son las 11 menos 2 minutos, voy a empezar con la introducción y el miércoles terminamos esta presentación para el jueves trabajar ejercicio. ¿Ok? Este material tampoco viene en el examen, pero tenemos que discutirlo para aprovechar el tiempo. Yo les mencioné que otra de las partes de su ICD-10 es la tabla de neoplasmas. Aquí vamos a utilizar una tabla específica para los casos de los neoplasmas que no son otra cosa que masas que se han desarrollado porque ha habido un incremento o un crecimiento de células de manera anormal. Cuando decimos de manera normal es que no representan el funcionamiento normal del cuerpo, de lo que se supone que el cuerpo tenga. Así que cuando estas células crecen en ciertas partes del cuerpo de manera acelerada y se mantienen en ese mismo lugar, se crea una lesión en esa parte del cuerpo, en ese tejido. El término neoplasma está derivado de lo que es neo del griego, que significa nuevo, y plasma hace referencia a formación. En otras palabras, un neoplasma es una formación, un crecimiento nuevo en alguna parte del cuerpo. Pueden crecer, ocurrir neoplasmas en cualquier parte. Muchas veces el término lo hacemos, ¿verdad? Lo relacionamos también, son sinónimos, son los tumores. ¿Qué es un tumor? Pues un tumor es eso mismo, es un crecimiento, una masa dentro de un tejido en alguna parte del organismo donde existe un crecimiento de células que no es normal. Muchas veces estos tumores no tienen ninguna función en el cuerpo, simplemente me creció en un brazo, tengo un bultito, en un seno me creció un bultito que no estaba ahí antes. Así que es un tumor porque no pertenece a lo que es la función normal. ¿Qué ocurre con los tumores o con los neoplasmas? Que su naturaleza es, o la tendencia es que ellos sigan creciendo. Ellos difícilmente van a dejar de crecer o se van a convertir en nada de nuevo. Simplemente ellos van a ir creciendo y ocupando tejidos, como que salte tú que estoy yo aquí, y siguen ocupando esa parte del cuerpo y pueden provocar algunos signos o síntomas en los pacientes.
Así que si usted, por ejemplo, volviendo al ejemplo del seno, cuando hay un crecimiento, no necesariamente que sea canceroso, que sea maligno, cuando hay crecimiento en un seno, empieza, ¿verdad?, por un tamaño pequeño, pero como ellos van a seguir creciendo y creciendo y creciendo, pues probablemente antes usted se tocaba, se hacía el autoexamen y no lo sentía, pero eventualmente con ese crecimiento se va haciendo más notable, más notable. Mientras más crece, pues va a provocar dolor porque es algo que no pertenece ahí. Así que por eso es bien importante identificar los diagnósticos relacionados a tumores, ¿verdad? Porque dependiendo del tipo de tumor, va a ser el tipo de tratamiento que ese paciente va a requerir. Así que, en otras palabras, cuando hablemos de un neoplasma, hablamos también de un tumor. Básicamente es lo mismo. Si se fijan en la imagen, son células en ambos casos. En el caso del tumor, mire, es una formación de células que ocurre en el mismo lugar, ¿verdad? Y van ocupando espacio, pero donde no se supone que ellas estén. Cuando vemos esa formación bastante homogénea, por lo general decimos que son benignos. Cuando ese crecimiento de las células tras que es anormal no ocurre, ¿verdad?, con unas características particulares, entonces deja de ser benigno. Les presento, ¿verdad?, en términos de imagen, cómo se ven esos tumores, cómo se ven esos neoplasmas. Ellos van ocupando espacio que no les pertenece. Vamos a identificar dos clasificaciones generales para lo que son los neoplasmas. En términos generales, hay dos tipos, los benignos y los malignos. Dentro de cada una de estas categorías principales vamos a tener otras subcategorías, distintos tipos de neoplasmas benignos. Cuando hablamos de un neoplasma benigno, decimos que hay un crecimiento que no es normal, pero que no representa amenazas a la salud. Por ejemplo, tenemos un crecimiento, ¿verdad?, un bultito en el seno, pero eso no nos está afectando. Hasta el momento lo tenemos ahí, sale presente en las pruebas, pero no me está provocando dolor, no se ve que tenga unas características que podrían considerarse malignas, así que hasta el momento mi salud no se ve amenazada, pero sí lo tengo. Así que este tipo de tumor o de neoplasma benigno es el que por lo general crece en una parte del cuerpo, tenemos que monitorearlo, tenemos que mantenernos haciendo estudios y revisiones cada cierto tiempo, pero eso es suficiente como tratamiento. No tenemos que hacer una cirugía, no tenemos que hacerle una biopsia, no tenemos que hacer nada más allá que no sea cada año, por ejemplo, monitorearlo. ¿Ok? Por lo general, ¿cómo dentro de la terminología identificamos que se trata de un tumor? Porque los términos contienen OMA al final. Y aquí muchos de los benignos contienen OMA, pero se van a dar cuenta que algunos de los malignos también. Pero, ¿cómo identificamos que un tumor representa un neoplasma benigno o maligno? Porque en el término, ¿verdad?, utiliza el sufijo OMA. Dentro de estos tumores benignos hay ciertas características que los hacen, ¿verdad?, que permiten que el médico diga, mira, pues esto es benigno, esto no representa amenaza. Que cuando esa lesión se ve de manera microscópica, sus características son inocentes, o sea que no se ve el crecimiento tal vez tan acelerado o no cumplen con otros requisitos que cumplen los malignos. Identificamos, ¿verdad? Los médicos identifican que es un tumor o un neoplasma benigno porque casi siempre, mientras se hacen esas revisiones o ese monitoreo, el tumor se mantiene localizado, o sea que no se corre para otras partes del cuerpo. La concentración, ese crecimiento de células se mantiene en el mismo lugar. Y ahí vemos, siguiendo el ejemplo del seno, lesiones que uno siente la bolita y uno la siente completa. Ah, pues yo cuando me hago el autoexamen lo identifico y así salen las pruebas. Sale como una bolita. No se riega a otras partes. Estos tipos de tumores se pueden remover o extirparse con una cirugía sencilla local, muchas veces hasta a través de la misma biopsia, depende del caso. En la mayoría de los casos, el paciente sobrevive. Como no hay amenaza a la salud, pues el paciente no muere porque tuviera un tumor benigno. ¿Ok? Y algo, ¿verdad?, que puede ocurrir
no es tan probable, pero puede ocurrir, es que en algunas ocasiones, ¿verdad? En esos monitoreos, estos tumores benignos pueden tener la capacidad de en algún momento convertirse en malignos. Algunos de esos tipos de neoplasmas benignos, los adenomas. Los adenomas se encuentran en piel o en la capa delgada de tejido que cubre algunos órganos, algunas glándulas y otras estructuras del interior del cuerpo. Cuando vemos adenomas, adeno nos hace referencia principalmente a glándulas. Así que siempre que veamos un diagnóstico que incluya el término adenoma, pues esto es un tumor benigno. Sigue siendo un tumor, pero no amenaza la vida. Hasta aquí conmigo. Sí. Sí. Otro tipo de neoplasmas benignos son los fibromas. Probablemente estos en algún momento usted los ha podido escuchar. Los fibromas se encuentran donde hay tejido conectivo o tejido fibroso. Muy comúnmente en los senos, escuchamos fibromas en el área del sistema reproductor femenino, que si en el útero tenía un fibroma bien grande. Esos son crecimientos anormales en ese tipo de órganos en particular. Estos fibromas pueden presentar algunos síntomas, por ejemplo, que pueden ser dolorosos. Hay veces que cuando tenemos un fibroma a nivel de seno, ¿verdad? Y en este caso, cuando son a nivel de seno, incluimos el término fibroadenoma, porque están dentro de zonas, ¿verdad?, de tejido o capas delgadas que cubren glándulas, pero también está en tejido conectivo. Así que la diferencia es que pueden generar dolor, como siguen creciendo, aunque no amenazan la vida del paciente, tienden a ser dolorosos. Lo mismo cuando son en el área del útero. Muchas veces se pueden remover de manera quirúrgica. El tercer tipo de neoplasmas benignos son los hemangiomas. Un hemangioma no es otra cosa que lo que se conoce como un lunar de sangre. Muchas personas tienen concentraciones de sangre y eso se ve, ¿verdad?, como se presenta en su imagen. Aquí las células de los vasos sanguíneos se acumulan en la piel o en órganos internos y provocan que haya un aumento en coloración. Casi siempre se ven rojos, pero un rojo bien intenso. Otras veces se podrían ver como más azulosos. Así que un lunar es un ejemplo común de un hemangioma. Como les dije, un lunar de sangre. Muchas veces eso es indefendible, ¿verdad? El paciente no tiene ningún riesgo, simplemente dependiendo de dónde esté localizado, ¿verdad? Pues la exposición que tenga, todo depende de cada paciente. El cuarto tipo de neoplasma benigno es el lipoma. Aquí vemos aumento, ¿verdad? Crecimiento de células, pero aquí las células, ¿verdad?, están relacionadas más a lo que son, es la grasa. Es bien común en adultos, ocurre mayormente en el área dorsal, aquí yo no sé por qué puso armas, que decía arms, en los brazos, en el cuello, en los hombros, en lugares, ¿verdad?, del cuerpo que podrían acumular mayor cantidad de grasa. Los lipomas son más comunes de lo que nosotros tal vez pensemos. Por lo general son indefensos, simplemente es que sigue creciendo esa concentración, ese bulto sigue creciendo y en muchas veces, ¿verdad?, que sea visible, pues los médicos lo sacan para que el paciente se sienta mejor en términos de estética. Así que a los lipomas se les conoce mayormente como los tumores de grasa. Se sienten movibles. Cuando usted los palpa, esa grasa se puede mover dentro del brazo, ¿verdad? Uno siente que se mueven, son suaves, ¿verdad? Son bastante, no es que se siente un bulto bien, bien duro, sino que se sienten más suaves al tacto. Así que vieron 4 tipos distintos de neoplasmas benignos. Algo que les aclaro cuando estemos trabajando con el libro, siempre que su diagnóstico incluya el nombre de ese tumor, por lo general vamos a poderlo buscar como el resto de los diagnósticos en el índice, en el índice alfabético. Por ejemplo, lipoma en el brazo.
Pues como ya aquí nos los está diciendo por nombre propio, nos está diciendo qué tipo de neoplasma es un lipoma, podemos buscar dentro del índice alfabético lipomas y el lugar anatómico y nos da el código. También lo podemos buscar en la tabla de neoplasmas, pero buscando por neoplasma en el brazo. Y ahí tenemos que buscar una clasificación en particular que les voy a explicar más adelante, probablemente en la clase del miércoles. Ya hablamos de los neoplasmas benignos, solamente les doy la definición del maligno y con eso dejamos la clase hasta ahí. Cuando hablamos de un neoplasma maligno, lo derivamos de lo que es el cáncer, una palabra en latín, que quiere decir que se adhiere o se pega a cualquier parte donde crece. Básicamente, eso es el cáncer. Estas células están, ¿verdad?, tan pegadas a la estructura donde están creciendo que se adueñan de esa zona y de ahí ellas no se quieren ir. A diferencia de los tumores benignos que solamente con monitorearlos es suficiente, este tipo de neoplasma maligno requiere un tratamiento más severo. Se tiene que tomar en cuenta, ¿verdad?, de manera más seria el tratamiento al que se vaya a someter al paciente. Podrían ser terapias como la quimioterapia, radioterapia, pueden ser cirugías donde se trate de remover la mayor cantidad de esas células. La diferencia es que aquí las células no están en un mismo lugar. Cuando ya se identifica que hay malignidad, esas células se pueden ir dispersando. Empiezan en un lugar y van creciendo y ocupando y conquistando otras partes del cuerpo. Por eso es tan difícil con una cirugía en muchas ocasiones poder erradicarlo. Así que ellos van invadiendo y destruyendo cuanta estructura ellos tienen contacto. Así que cuando estas células cancerosas o estos neoplasmas malignos se van desarrollando a otras, ¿verdad?, y esparciendo a otras partes del cuerpo, es cuando hablamos del término metástasis. Un cáncer metastizado es un cáncer que comenzó en un lugar del cuerpo y se fue regando a otras partes o a otros sistemas del cuerpo. Cuando estas lesiones, estos neoplasmas no se tratan, muy probablemente en algún tiempo ¿verdad?, indeterminado, porque puede variar entre paciente y paciente, pero sí, este paciente en efecto en algún momento va a morir porque se va a ir afectando distintas estructuras de su cuerpo, así que esas estructuras van a ir fallando eventualmente, por lo que el paciente eventualmente se va a morir. Hasta aquí, ¿alguna duda? No. Ok. Este material se los voy a estar posteando en la parte de Files and Teams y se los voy a enviar ya mismito por correo electrónico. Saben que mañana no nos reunimos, mañana yo les voy a estar enviando el examen. Nos reunimos entonces el miércoles a las 10:15, ¿ok? Así que continuamos y el miércoles terminamos de discutir este material para entonces el jueves trabajarlo en el salón con ejercicio. Nada, si no hay dudas, no hay preguntas. Mañana reciben el examen y voy a estar disponible para ustedes para aclararle algo que no entiendan del examen. Como siempre, me pueden escribir y yo les contesto, ¿ok? No se queden con dudas, no me envíen el trabajo, por favor. Algo que usted no entienda, no me lo deje en blanco. Por lo menos adivínelo si no encontró dónde está la información. Adivínalo, pero no me deje partes del examen en blanco, ¿ok? ¿Alguien tiene algo que Ok, decir? pues gracias. Nadie. Ok. Pues nada, chicas, damos por terminada la reunión de hoy.